La norma heterosexual no es inexorable, porque el género no puede ser nunca completamente internalizado, y la norma nunca se incorpora completamente. Este carácter ideal de la norma exige que esta deba ser repetida para sostener su eficacia. Dicha repetición constituye una de las tesis centrales del pensamiento de Baudelaire, la performatividad del género. Baudelaire adquiere la noción de performatividad de la lectura de Jacques Derrida de la narración de Franz Kafka ante la ley. La anticipación es el método por el que la ley establece su autoridad. En la condición postmoderna, Jean-François Lyotard establece que los enunciados performativos son aquellos cuya verdad reciben su propia enunciación. Por ejemplo, los declaro marido y mujer es verdadero en la medida en que es pronunciado por una persona con la autoridad para hacerlo. Que el género sea performativo significa que la apariencia de la interiorización del género, que sugiere el concepto identidad de género, es el producto de actos del cuerpo genéricamente diferenciados. De este modo se muestra que lo que tomamos por una característica interna de nuestra personalidad es realmente anticipada y producida por actos corporales, un efecto alucinatorio de los gestos naturalizados. Esto quiere decir que no existe identidad de género detrás de la expresión del género, y que la identidad es constituida por las expresiones que se dicen son sus resultados. La repetición performativa es la repetición de las normas de género por medio de actos corporales que crea la ilusión de una interioridad en la que se ubica luego el género. La verdad interna del género es una fabricación, una fantasía que se materializa en los cuerpos como efecto de la regulación del deseo. Entonces, el género incorporado no goza de independencia ontológica de los actos que lo constituyen. Baudelaire identifica en el performance drag una expresión paródica de la performatividad del género que expone los mecanismos por los que se genera la interioridad y la identidad. En el performance drag opera una doble inversión. Primero se presenta como una apariencia femenina, el sujeto se presenta como una apariencia femenina, pero un interior corporal masculino. Segundo, la masculinidad corporal se presenta como exterioridad de una interioridad femenina, como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Esta inversión pone en cuestionamiento la realidad misma del género y desvela su contingencia. Todas las incorporaciones de género son en realidad performance, por lo que no existe un género que sea verdadero o legítimo. El performance de género no supone un sujeto previo que actúa. El sujeto más bien es el producto ficcional de la repetición de las normas de género. La teoría de la performatividad de Baudelaire ha sido criticada porque parece ubicar al sujeto en un contexto citacional indefinidamente repetitivo, en que se pierde su capacidad de acción y transformación. Sin embargo, Baudelaire argumenta que si la subversión de la norma sexual es posible, es siempre dentro de los términos propios de la norma, en su siempre frágil repetición. Vale preguntarse, ¿qué tipos de performance de género subvierten el orden heteronormativo? La contestación de Baudelaire a esta pregunta no es clara. En primer lugar, Baudelaire reconoce que los performances subversivos del género no indican nada sobre la sexualidad y las prácticas sexuales. El género puede resultar ambiguo sin que se altere por eso la sexualidad normativa. En segundo, aunque el performance drag evidencia el carácter performativo del género, no subvierte necesariamente el orden heterosexual. Baudelaire sostiene en Bodies That Matter que este evidenciamiento es en sí mismo una subversión, pero reconoce que no basta en sí mismo. En tercer lugar, Baudelaire no está interesada en establecer los criterios que demarquen los performances subversivos de los no subversivos. Y la cito: cualquier esfuerzo de nombrar los criterios de subversión siempre fallará. Sin embargo, es en la imposibilidad de incorporar del todo la norma heterosexual que los performances de género tienen la posibilidad de subvertir dicha norma. La tarea de la crítica genealógica sería ubicar las posibilidades de intervención que se originan en la repetición compulsoria de las normas de género. La importancia de esta operación radica, en última instancia, en la ampliación del campo de inteligibilidad de los sujetos. En otras palabras, la subversión de género puede apuntar a la integración de cada vez más sujetos a la vida digna de ser vivida, permitiendo la proliferación de cada vez más diversas identidades. El análisis del sexo y género y deseo de Baudelaire vendría a iniciar toda una corriente de reflexión denominada teoría queer. Paco Vidarte es uno de los más afamados divulgadores de la teoría queer en España. Si bien ambos conciben
coinciden en que la sexualidad es un constructo del poder, Butler sostiene una teoría de la radical insustancialidad del sujeto, por la que se dificulta cualquier tipo de identidad. Mientras que Paco propone un nuevo modelo de acción política fundamentada en la identificación estratégica. En Ética Marica, Vidarte expresa su propósito principal. Expresa que su propósito principal no es teorizar sobre las relaciones entre el género, la sexualidad y el discurso, como hace Butler, sino que su intención es promover la movilización política. Por eso en Paco no aparecen escindidos el sujeto discursivo, que es político en tanto implica el poder, y el sujeto que actúa políticamente. En principio, Paco rechaza también los postulados esencialistas que pretenden presentar el sexo, el género y el deseo como esencias inmutables, independientes de los contextos históricos y culturales, y reducen la homosexualidad a fenómenos de la interioridad o la biología del sujeto. Lo cito. No será lo mismo la pederastia en Grecia que la sodomía en la Edad Media, que la homosexualidad en el siglo XIX o los gays y lesbianas de nuestros días. Rastrear entre estos diversos fenómenos una raíz común es algo que se antoja no solo imposible, sino carente de rigor científico, y en último extremo, absurdo. Al pretender imponer a toda la historia de la humanidad una categoría, la homosexualidad, nacida de un contexto histórico muy determinado, la Europa de finales del siglo XIX, solo válida para este periodo y dentro de su frontera. Sin embargo, la intención de Vidarte tampoco es tomar partida en el debate. En un giro que lo lleva por derroteros muy diferentes a los recogidos por Butler, Vidarte desplaza esta discusión a un segundo plano e interroga los motivos políticos detrás de las preguntas sobre lo que llama la búsqueda de los orígenes. Para Vidarte, este es un debate legítimo, pues le corresponde a cada sujeto preguntarse por las condiciones de su originación, pero que es estrictamente reflexivo y tiene muy pocas consecuencias prácticas. Además de reflexiva, la pregunta sobre el origen de los sujetos homosexuales es un mecanismo al servicio del poder. Los cuestionamientos sobre la identidad surgen solo cuando ésta se considera peligrosa, amenazante o indeseable. Para Paco, el ejercicio mismo de interrogar el surgimiento de sujetos homosexuales es un intento por imponer cierto dominio. En tanto que problemática, amenazante y desestabilizadora, las identidades sexuales anómalas deben ser extirpadas de raíz, y para eso es necesario cavar en la tierra y llegar hasta su origen. Toda esta operación exterminadora se esconde tras el telón de cierto interés y rigor científico. Sin embargo, para Vidarte esto no es más que una forma de justificar la opresión. Lo que Vidarte en esencia sostiene es que cualquier pregunta sobre la identidad de los sujetos debe ser formulada desde una perspectiva política. Vidarte asume, junto al feminismo lesbiano y a Butler, el carácter heterosexista de la sociedad. Al emerger en el mundo, a los sujetos se les asigna cierta heteroidentidad, es decir, una identidad que se impone desde afuera. Lo que expresa el término heterosexualidad obligatoria es el mecanismo por el cual a los sujetos se les impone una heteroidentidad heterosexual. Nadie nace siendo heterosexual ni homosexual, pero en el momento mismo de nacimiento los sujetos son identificados como heterosexuales. Al igual que Butler, Paco sostiene que la heterosexualidad no es homogénea ni totalizadora, sino que es abierta y heterogénea. No solo porque exige repetición monótona, como decía Butler, sino porque exige cumplir ciertas prescripciones, no hacer ciertas cosas para ser identificado como heterosexual, o para ser más específico, como no homosexual. La heterosexualidad no excluye radicalmente la homosexualidad, como argumentaba Wittig, sino que se constituye como negación y la necesita para solidificarse como identidad. Estrictamente hablando, toda identidad, incluso la homosexual, es una heteroidentidad, en tanto que no es el sujeto quien la construye mediante un acto de abolición. Cuando un sujeto se identifica a sí mismo como homosexual, que es en cierto sentido una forma de emerger en el mundo, se le impone una identidad que le precede. Sin embargo, a diferencia de Butler, Paco establece una distinción fundamental entre ambas heteroidentidades. Asumir una identidad homosexual no es una pasividad. Mientras que los sujetos heterosexuales deben limitarse a no hacer ciertas cosas, los sujetos homosexuales, para constituirse como tales, están obligados a actuar, a transgredir las prescripciones de la norma cultural heterosexual. Este es el punto de inflexión en que divergen las propuestas teóricas de Butler y Vidarte. El rechazo de Butler a la identidad imposibilita el análisis de las relaciones opresivas entre sujetos. La opresión se ejerce mediante mecanismos impersonales por los que se establecen jerarquías de sujetos que no se relacionan de forma directa, sino que se vinculan solo a través de los mecanismos del poder.
Para Vidarte es mediante la constitución de sujetos con identidad política que se establecen relaciones verticales de dominación. El sujeto heterosexual hegemónico, por su carácter universal, oprime y domina a los sujetos homosexuales. Los sujetos homosexuales derivan su subjetividad y también su responsabilidad política y moral de la pertenencia a una comunidad. El sujeto político se constituye por su inscripción previa a una comunidad. Las condiciones para el surgimiento de dicho sujeto político son la combinación de la justicia estructural, gente que sufre esa injusticia y voluntad de lucha para cambiar dicha injusticia. Es decir, las condiciones estructurales de opresión legitiman las formaciones de comunidades que se vinculan por su posicionamiento en dicho eje relacional. A pesar de disentar el análisis del sujeto en un marco estructural del poder, Vidarte tampoco acepta la univocidad y unidireccional del poder que caracterizó el análisis estructuralista. Y lo cito: el poder que gobierna el sistema social es un tejido de microdiscriminaciones, microinsultos, microexplotaciones, microracismos que se engarzan unos con otros hasta hacerse un sólido tejido, un todo sólido y compacto que parece que nos aplasta desde arriba, desde alguna instancia anónima controlada por fuerzas oscuras, cuando toda esta fuerza no procede más que de las agresiones cotidianas, pequeñas, microscópicas, imperceptibles que a cada cual comete casi sin darse cuenta. Vidarte intenta conciliar teóricamente la propuesta de Foucault de la pluralidad del poder con los análisis que proponen modelos direccionales de dominación. Si bien todos somos opresores y oprimidos, como decía Foucault, las distintas formas de microdominación y microexplotación que establecen unos sujetos con otros se entrelazan para formar un entramado que funciona como una estructura direccional del poder. En Butler no se encuentra tal direccionalidad del poder porque en sentido estricto no existen opresores y oprimidos, sino que los sujetos se ubican en contextos más o menos desventajados respecto de la norma y del poder. Paco recupera el conflicto social al diferenciar los sujetos en términos de su posicionamiento en las relaciones estructurales de opresión. Estas relaciones pueden ser tan asimétricas desiguales que hay quienes siquiera tienen la posibilidad de acceder a la posición de sujetos, los excluidos totales. Si las comunidades se forman por los posicionamientos estructurales que incluyen entramados diversos de interacciones culturales, entonces no se puede hablar de una comunidad LGBTQ homogénea. Cito a Paco: no se nos puede meter a todos en un mismo saco, ya que nuestras situaciones de opresión y discriminación social son muy diferentes. Este proceso de identificación con otros sujetos en condiciones estructurales de explotación o opresión es lo que Paco llama identidad estratégica. Lo crucial de esta identidad no es el contenido, sino la posición. Posicionarse o identificarse como sujeto abyecto. Asumir una identidad estratégica no es solo identificarse con otros oprimidos, sino movilizarse a luchar contra las condiciones de opresión. Asumir una identidad estratégica homosexual es posicionarse como sujeto político que aspira a subvertir las relaciones y los mecanismos de opresión de la norma heterosexual. La identidad estratégica guarda estrecha relación con la teoría de la performatividad de Butler. Vidarte acepta que la identidad, incluso la política, es esencialmente un acto de repetición. Precisamente de aquí se deriva su carácter estratégico. El sujeto actúa y a través de su actuación se identifica con otros sujetos. Pero la repetición, como muy bien señala Butler, no es en sí un acto subversivo. El macho pecho lobo, como llama Vidarte al hombre hegemónico, y lo cito, cumple el mismo papel y a su modo hace del drag del canon heterosexual del varón, resultando igualmente risible, pero sin intencionalidad política. La identidad estratégica requiere de la repetición, pues en el fondo todas las identidades son actos repetitivos. Pero también requiere de la innovación. Para Vidarte, la innovación es el elemento que distingue un acto repetitivo de uno subversivo. Innovar es adaptarse a las circunstancias, ser capaz de asumir o abandonar identidades en función de los objetivos políticos. La capacidad de adaptación elimina el riesgo de que el performance se inserte en las estructuras de opresión que pretende parodiar. En Homografías, Vidarte critica la teoría performativa de Butler porque descarta la funcionalidad de las categorías sexuales. La idea de que los homosexuales no comparten identidad alguna es para Vidarte un mito. Que los heterosexuales siquiera se cuestionen sobre su propia identidad no implica que los homosexuales puedan rechazar con igual espontaneidad las preguntas sobre la suya. Las consecuencias políticas no son las mismas.
Butler argumenta que el establecimiento de las identidades LGBTQ puede generar, primero, en el establecimiento de una identidad homogeneizadora que postula un modelo homosexual y excluyente, y segundo, en un efecto de automarginación y reclusión en guetos. Sin embargo, para olvidarte, pretender abolir las identidades sexuales, especialmente aquellas que no son normativas, es devolver la sexualidad al ámbito de lo privado, convirtiéndolo en un asunto personal. Y cito a Vidarte: todos estamos de acuerdo que en un mundo perfecto nadie necesitaría agruparse para luchar contra quienes quieren pisotearlo. El problema es que ese mundo no ha llegado y nunca llegará. En realidad, la disyunción que aparece en el título de esta conferencia, performance subversivo o identidad estratégica, puede resultar engañoso. Parecería en primera instancia que ambos conceptos se oponen tajantemente, lo que es evidentemente falso. Entre ambas categorías se encuentran muchas más similitudes que diferencias. Además, el título podría interpretarse como quien compara dos conceptos que se ubican en eso que Gilles Deleuze denomina el mismo campo conceptual. En realidad, las convergencias entre Butler y Vidarte se producen al final del camino, luego de que ambos recorren derroteros diferentes. En Undoing Gender, Butler argumenta que el feminismo tiene una doble finalidad, que es realmente dos expresiones diferentes del mismo objetivo. Por un lado, la finalidad política del feminismo es superar la relación de subordinación del hombre respecto de la mujer. Por otro, la finalidad ética del feminismo es ampliar el ámbito de las vidas que merecen ser vividas. La crítica genealógica tiene una dimensión política y ética innegable. Por otro lado, en Ética Marica, Vidarte sostiene que la finalidad de una ética propia de la comunidad homosexual es procurar su propia felicidad. Al final del camino, tanto la propuesta de Butler del performance subversivo como la identidad estratégica de Vidarte tienen una finalidad ineludiblemente ética: proveer las condiciones de vida que merezcan ser vividas. Muchas gracias.